Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Le falla la traición a Marcelo Ebrard y es que él le presumió a la Cuarta Transformación, le presumió también a la oposición que tenía varios diputados que le eran leales a su proyecto y que el día de ayer, en un trabajo conjunto con el PAN, con el PRI, con el PRD, iban a impulsar un cambio al presupuesto de egresos de la Federación, incluso un cambio que habría rechazado el propio presidente López Obrador. Esto nunca sucedió. Y a la mera hora, la votación no le alcanzó a Marcelo Ebrard, lo cual provocó la frustración en algunos de los diputados que todavía les son afines. Tanto así que agarraron y, bueno, hicieron un escándalo, terminaron empujones y gritos y reclamos. Y también, al igual que sucedió con Malú Micher en el Senado, terminaron renunciando a Morena. De esto vamos a hablar el día de hoy porque esto se da en el marco del anuncio que va a dar Marcelo Ebrard en las próximas horas, en donde también el presidente le advirtió que tiene que pensar en el país y si no, y si decide él irse por una ambición personal, se convertirá en un politiquero más. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo estuvo toda esta historia, una historia de traición que fracasó. Y todo inicia y vamos a arrancar más bien con lo que se da una declaración de la diputada Selene Ávila, que es la que se ha viralizado en estas últimas horas y que ha tomado la oposición. Y es que en las últimas horas, el día de ayer les reportábamos cómo había dos propuestas exactamente idénticas. Una por parte de la oposición, que proponía que se agarraran recursos de los excedentes petroleros para crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, y una de la Cuarta Transformación de los diputados de Marcelo Ebrard, que proponían exactamente lo mismo. Cuando la reserva es presentada por la oposición, los diputados de Marcelo se hicieron rosca, no participaron porque ellos querían colgarse la medalla de haber impulsado esta reforma. Y ahí entonces se esperó el momento en que llegara la reforma de los diputados de Morena. Y cuando no consiguen los votos, viene la frustración y el reclamo. Y es justamente la legisladora, una de ellas, Selene Ávila, la que se rompe, se quiebra ahí en la tribuna cuando se da cuenta que no tienen los votos suficientes, que no pudieron aprobar esta reserva, porque si bien la oposición la apoyó del lado de la 4T, los votos no alcanzaron, los votos no les dieron. Esto es parte de lo que señaló y así es como se quejó y prácticamente renunció también al partido. Apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores a la patria están dentro de Morena. Fueron los que impidieron que hoy subieran nuestras reservas para que les llegaran recursos. ¡Traidores! Pues así se puso y dijo que ella prefería entregar el cargo que entregar su dignidad y básicamente terminó renunciando a la Cuarta Transformación, a la bancada de Morena, ahí en ese momento en donde, bueno, pues se queja y acusa de estas traiciones. Obviamente, y como lo alcanzamos a ver, quienes empiezan a aplaudirle y a rodearla son los legisladores afines a Marcelo Ebrard y también los legisladores de oposición. Ahí está Teresa Castel, que es una de las más recalcitrantes críticas del presidente López Obrador, panista ella, y también esto en las redes sociales impulsado por los propios bloques de personajes de este grupo, de este bloque opositor,
Dice Calderón, este es uno de los momentos más impactantes ocurridos en el Congreso, que era como testimonio vivo de lo que pasó en México en este oscuro periodo de la historia. Y así es como se refiere a este discurso, a este mensaje. ¿Por qué? Porque tenían esta alianza y habían hecho ellos las matemáticas y ellos habían calculado que los votos de los marcelistas iban a ser suficientes que con los votos de la oposición para sacar estas reservas, y esto finalmente no sucedió. Y de ahí empieza la presión y la tensión, en donde sobre todo se empiezan a acercar ya legisladoras de Morena, porque bueno, aquí es donde las mujeres se convierten en protagonistas de todo esto, y como ya había renunciado a la bancada de Morena, pues la querían sacar. Pues si ya vas a renunciar, lárgate de ahí. Y ahí es donde entran otras diputadas de este grupo marcelista, y ahí entre las morenistas empezaron los empujones, los gritos y los agarrones. Y bueno, parte de lo que se fue dando esto, y poco a poco Selene Ávila se fue haciendo también a un lado, porque pues ahí estaban ya muy rudas las cosas. Y el Partido del Trabajo también metió su cuchara, una legisladora justamente del PT, Margarita García, pues se burló también de lo que dijo Selene. Dijo la legisladora que la Rosa de Guadalupe se quedó corta con el mensaje de Selene, con el drama que pues dio ella y presentó en su mensaje, en este montaje el día de ayer, al acusar la traición del partido. Esto es lo que le respondió el PT a la diputada, a la exdiputada de Morena. La telenovela de Rosa de Guadalupe se quedó corta al lado de esta película. Qué lamentable que nos dejemos llevar para que nos utilicen. Diputada, las mujeres hemos dicho que tenemos criterio. No es una moción. Y hoy estamos cayendo en ese juego perverso del dolor. Diputada, le pido, diputada presidenta, que la película la terminen a hacerla afuera y que sigamos en el tema que estamos, diputada presidenta. Es cuanto. Gracias. Bueno, pues ese es el señalamiento también desde el Partido del Trabajo, y sobre todo esto, acusando que a Selene la estaban utilizando en este bloque opositor y en este bloque marcelista para hacer todo un escándalo, todo un show, porque no se aprobó la reserva, no consiguieron los votos suficientes. Más adelante en la entrevista, Selene trató de minimizar todo esto y dijo, bueno, la que renunció fui yo. Nadie más de la bancada del grupo de Marcelo Ebrard en la bancada renunció a Morena. Solo lo hice yo. Fue una decisión personal y ya me salgo del partido porque ahí está lleno de traidores. Y siguió también hablando pestes de el resto de los legisladores de las bancadas de la Cuarta Transformación. Y bueno, ahí terminó todo este asunto hasta que, bueno, ya termina la sesión, se aprueba el presupuesto de egresos, y lo que empiezan a señalar los legisladores de Marcelo Ebrard es que empiezan a acusar que esta fue una trampa del propio Ignacio Mier, del coordinador parlamentario. Ahora empiezan a echar culpas. ¿Por qué? Porque el plan no les funcionó, la traición les falló. Después de la sesión, ellos aseguraron y ellos empezaron a decir que Ignacio Mier ya había aceptado la propuesta de ellos de que los excedentes petroleros se destinaran a Acapulco, o un porcentaje, 50,000 millones de pesos, pero que después a la mera hora se echó para atrás. Y eso es lo que dicen ellos ven como una traición. La traición de la bancada, la traición de la Cuarta Transformación. Justificaciones, pues, que están tratando de poner ellos, pues, en esta situación, en este escenario de la derrota política. Y así es como le reclaman al coordinador parlamentario. Cuando nosotros platicamos con Ignacio Mier, el coordinador, allí, delante de todos, delante de todos, hubo un compromiso de que
avanzaba la reserva del 15% de los excedentes petroleros. Lo dijo delante de todos. ¿A qué hora fue eso, diputado? 2 horas después se desdijo, sin expresar razones. ¿Qué les dijo? Pues que ya no se podía aterrizar. ¿Y pueden seguir creyendo en Mier con esas? Para nosotros lo que queremos es el hecho de haber asumido un compromiso, no ante uno, sino ante todos los compañeros, y después de decirse, eso se llama engaño. Lo primero que tiene que quedar claro es que los que coincidimos en el proyecto del Camino de México cumplimos con nuestra palabra, presentamos propuestas muy viables. Nosotros ahí estuvimos dando la pelea, los que votaron en contra, allá ellos tendrán que dar una explicación. En el caso nuestro... Es lo que dicen entonces los diputados de Marcelo Ebrard. Siguen con esta misma línea de responsabilizar, de culpar, de señalar a los diputados que rechazaron su reserva, los diputados de la Cuarta Transformación, porque los de la oposición la apoyaron. Solo que, como les decía yo, los votos no les alcanzaron. Ahora, hoy por la mañana, el presidente López Obrador, porque fue una sesión que duró toda la noche, terminó como a las 6:30 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana. Hoy, ya en la conferencia en Palacio Nacional, el presidente se dijo contentísimo después de que finalmente se desahogaran ya todas estas reservas. No se aprobaron prácticamente ningunas, aunque sí se hicieron algunos ajustes que presentó sobre todo Morena, por ejemplo, del recorte de 700 millones de pesos que se tenía para el Tribunal Electoral, se redujo a 200 millones de pesos nada más. Y por aquí y por allá se apretaron algunas tuercas, pero esto es de lo más significativo que se ajustó. Y bueno, el presidente señaló que es muy buena noticia porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Fue lo que festejó el presidente López Obrador, que también aprovechó para enviar un mensaje a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque pues esto fue bastante evidente, esta complicidad entre el equipo, el grupo de Marcelo con la oposición. Y hoy se le preguntó, oiga, pues ya ayer o en la madrugada renunció una diputada de Marcelo Ebrard. Marcelo va a anunciar su decisión. Ya se fue Malú Micher, ya se fue también esta diputada y se dice que eventualmente si se va Marcelo, varios más se irían con él, aunque otros ya vimos, ya decidieron dejarlo solo, ya no se fueron a la aventura con Marcelo Ebrard. Y entonces le dice el presidente, bueno, pues Marcelo tiene su libertad de decidir, pero también tiene que valorar una cosa, si va a darle prioridad a la nación o le va a dar prioridad a un proyecto personal. Y eso es lo que lo dividirá entre pues un político de verdad, por decirlo así, y un politiquero, alguien que nada más se dedica a esto, a buscar el poder por el poder. Así se fue con todo el presidente López Obrador, advirtiéndole a Marcelo de las consecuencias políticas de su decisión si es que decide dejar a la 4T. Y esto mencionó. No solo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado. Entonces, pues yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá, ¿no?, y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político. No es más que un oportunista, un convenenciero. Un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales
Quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo. No puede llamarse político. La política es un noble oficio. Pues es lo que refiere el presidente. Así es como se catalogaría ahora Marcelo Ebrard si decide privilegiar la ambición personal sobre el proyecto de nación. Una revista, un politiquero, alguien que nada más está pensando en sí mismo y no está pensando en los demás. Es la manera muy sutil, también muy diplomática del presidente de dar su opinión sobre lo que se va a anunciar en las próximas horas, que es la decisión de Marcelo Ebrard. Y bueno, la oposición aprovechó todo esto. Margarita Zavala se quejó de su curul, llamando miserables a los diputados de Morena por no aprobar las reservas. La reserva que ellos impulsaron con esto de los excedentes petroleros, la misma reserva que impulsó la bancada o el grupo de Marcelo Ebrard, que no se aprobó. Xochitl Gálvez también. Dicen que para ellos primero los pobres, mangos, primero sus bolsillos y sus campañas. Cochinito dice para Claudia Sheinbaum, y están con esta línea y están con esta estrategia. Y la verdad es esta, que aunque no se hayan aprobado o etiquetado recursos, más bien para ser precisos, en el presupuesto para la reconstrucción de Acapulco, el dinero va a llegar. El presidente ha comprometido varios miles de millones de pesos también para esta reconstrucción y sobre todo lo más pronto posible, iniciando ya con la temporada navideña, los primeros cuartos y de ahí hacia la temporada de Semana Santa. Quien resume muy bien cuál es la situación, y miren que vamos a tomarlo como fuente, es López Dóriga, que revela cuál es realmente la molestia de la oposición, que es que básicamente ellos no se pudieron colgar la medallita de que destinamos recursos para la reconstrucción de Guerrero, sino que esto caerá en manos y en la decisión del propio presidente Obrador. Y así lo describe el propio Dóriga, que anda llorando y sufriendo por su yate. Quedó registrado que Morena votó contra un presupuesto para los damnificados y reconstrucción de Acapulco, porque eso es lo que quieren decir, es que Morena no los está apoyando. Todo se lo dejan al criterio presidencial. La diferencia es que si ese monto va en el PEF como está, se tiene que ejercer. Si se lo dejan a él, no necesariamente se tiene que aplicar. Queda a su criterio y en año electoral. Este es el punto. O sea, al final de cuentas, lo que sucede es que al no etiquetarse no hay una camisa de fuerza, porque al crear un fondo se tienen que crear reglas de operación y estas reglas de operación acaban siendo muy burocráticas y luego esto dificulta que aterricen los recursos, que es lo que sucedía con el Fonden. Y con esto, con esta libertad que ahora tiene el presidente, se pueden hacer las cosas rapidito, como ahorita, que ya se están repartiendo los enseres domésticos a los afectados en Acapulco. Si se necesitan 1,000 millones, se destinan. Si se necesitan 10,000, 100,000, los que se necesiten, se van a destinar para la reconstrucción. Pero ya no estará acotado por este fondo que fue etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación. Y esto lo decidirá el presidente. Y eso es lo que está carcomiendo a la oposición, porque ahora el presidente es el que será encargado y responsable de la reconstrucción y ellos, como opositores, no van a poderlo ir a presumir ante el electorado. Pero bueno, así las cosas, así la traición evidente que se dio el día de ayer y vamos a ver si se confirma en las próximas horas con el anuncio de Marcelo Ebrard. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.